Entonces, entremos de una vez en el tema. Hoy vamos a mirar y hacer una comparación entre el PRK versus la SIC en términos de seguridad, estabilidad y manejo moderno de complicaciones. Este es el dilema que nos vemos todos los días los cirujanos refractivos, pues que hacemos láser frente a un paciente, le hacemos la SIC o le hacemos PRK. Usualmente la SIC, muchos médicos lo, lo, lo utilizan pensando siempre en términos de la rapidez de la recuperación y de las mínimas molestias postoperatorias, y el PRK se tiene reservado pues para córneas delgadas, córneas con algunas anormalidades de la topografía, pero que no tienen, pero que no tienen queratocono, ¿sí? Y las dificultades, pues, o los mitos que hay alrededor del PRK son la recuperación lenta y sobre todo el dolor postoperatorio. Sin embargo, pues eso ha ido cambiando, ¿sí? Eh, el pero tenemos que tener en cuenta que el objetivo de la cirugía refractiva es corregir el error refractivo sin comprometer líneas de visión ni dejar secuelas en pacientes con ojos sanos. Recordemos que todos los pacientes que nosotros sometemos a cirugía refractiva son ojos sanos. Entonces vamos a analizar el perfil de seguridad, eh, complicaciones y manejo moderno, costo de accesibilidad e innovaciones en PRK. Entonces vamos a analizar primero la estabilidad biomecánica de la córnea. Sabemos que en una córnea normal, ¿sí?, el estroma anterior es el más importante desde el punto de vista de estabilidad biomecánica, porque el estroma anterior tiene 18% más de rigidez que el central y 38% más que el estroma posterior. Entonces, cuando nosotros hacemos el corte de la SIC y hacemos la ablación, estamos comprometiendo la zona más rígida de la córnea, es decir, el estroma anterior, preservando el estroma posterior, y esto definitivamente reduce la estabilidad biomecánica corneal. Eso es una realidad. Lo otro es que cuando nosotros hacemos el corte del FLAC, estamos cortando todo el plejo nervioso corneal subbasal, ¿sí? Y estamos generando pues un ojo seco de tipo neurotrófico. En estudios se muestran, los estudios lo que muestran es que la regeneración y recuperación de ese plejo es incompleta y lenta, ¿sí? En un porcentaje de pacientes nunca se recupera. Entonces, las complicaciones desde el punto de vista fisiopatológico de la SID se deben a una alteración biomecánica corneal, a una denervación corneal, y también hay unas complicaciones pues, que son inherentes a la técnica, como son todas las complicaciones del corte del flap y de la interfase. Entonces, aquí vemos dos estudios, uno de comparación de técnicas de cirugía refractiva y riesgo corneal. Esto es en modelos de laboratorio, donde muestran que el PRK es el que menor riesgo global tiene de ectasia, ¿sí? En segundo lugar, el SMILE, y el que mayor compromiso tiene de la estabilidad biomecánica y mayor riesgo de ectasia es el LASIK. Bueno. Y aquí tenemos otro estudio que habla de la regeneración del plexo nervioso corneal después del LASIK. Y vamos a ver en estudios con microscopía confocal, se muestra que a los 2 o 3 meses ya empiezan a emerger algunos filamentos del plexo nervioso, pero mire que a los 3 años, ¿sí?, continúa sin alcanzar la densidad del plejo preoperatorio. Incluso a los 10 años persisten diferencias significativas en la densidad y ramificación, y esto es lo que explica que algunos pacientes de la SIG pues terminan con un ojo seco crónico e irreversible, porque en algunos pacientes pues no se regenera completamente el plejo nervioso subbasal. Entonces aquí vemos las complicaciones inherentes a la SIG, ya sea realizado por
microquerátomo o láser de femtosegundo, pues aquí se presentan las diferentes incidencias y variables. Entonces aquí tenemos las complicaciones del FLAC con microquerátomo. Yo supongo que ustedes utilizan microquerátomo porque no creo que tengan disponible el femtosegundo, no sé si me equivoque. Con microquerátomo las complicaciones del FLAC pueden ser del 3 a 5%, con femto obviamente con láser disminuyen a menos del 1%, y pues las complicaciones que nosotros conocemos, corte incompleto, free cap, buttonhole, pliegues en el flat. Hay complicaciones de la interfase cuya incidencia son del 2 al 4%, un poco menores en femtosegundo, y las que conocemos son la queratitis lamelar difusa, el Hayes y restos epiteliales. Con respecto a la ectasia corneal, aquí vemos que aunque es infrecuente, se puede presentar en el 0.04% al 0.6%, y en el femto es ligeramente menor, y esto se produce por un adelgazamiento progresivo de la córnea, ¿sí? Y es mucho más frecuente cuando previamente hay anormalidades en la topografía que no fueron tenidas en cuenta de manera preoperatoria. Y el otro, pues también que es muy importante, que es el compromiso pues del plexo subbasal, que no se regenera, que es la sequedad ocular, que se presenta entre el 30 y 50%, pero en algunos pacientes, en algunos estudios muestran que el 20% de los pacientes pueden quedar con un ojo seco crónico, ¿sí? Con respecto a las complicaciones de la SIC, pues aquí las conocemos. Aquí tenemos las diferentes modalidades. Aquí tenemos en esta una queratitis lamelar difusa, que es una complicación de la interfase, una epitelización, aquí una epitelización de la entrecara. Usualmente cuando los cortes son irregulares o los bordes quedan mal aposicionados. Esta otra complicación tardía de la interfase, pacientes que hacen hipertensión ocular o daño endotelial, pueden hacer lo que se llama el síndrome de fluido en la interfase, que usualmente es tardío, pero también pacientes que reciben traumas oculares, ya sea por codazos, balonazos o un trauma inadvertido, desplazamientos del flap, como en este caso, ¿sí? Tenemos ectasias corneales, aquí como mostrado en la topografía, que terminan con el implante de anillos intraestromales, y algunos pacientes pues que en ectasias incipientes cross-linking. Aquí tenemos pliegues, los pliegues en el flap. Aquí tenemos cortes irregulares con epitelización y desplazamientos traumáticos del borde, y lo más frecuente es el ojo seco. Entonces en la SIC tenemos una gama de complicaciones que son bastante complejas, y algunas son de tipo irreversible. Con respecto al PRK, en la fisiopatología, en el PRK, pues nosotros quitamos la lamela anterior, que es el epitelio, y ahí estamos automáticamente induciendo inflamación y un proceso de cicatrización en el estroma, que empieza con la activación a través de mediadores de queratocitos activados, ¿sí? Esos queratocitos activados se convierten en miofibroblastos, y los miofibroblastos son los encargados de generar un colágeno desorganizado, es decir, un colágeno cuya organización aberrante es la causante del Hayes, ¿de acuerdo? Entonces, las complicaciones del PRK tienen que ver con la regeneración epitelial, porque nosotros quitamos el epitelio y ese epitelio se tiene que regenerar, con la cicatrización estromal y alteraciones biomecánicas, pero con un impacto mucho menor que en el LASIK y que en el SMILE. Y algo muy frecuente es el dolor posoperatorio, porque nosotros estamos denudando la córnea y estamos exponiendo el plejo nervioso, y eso es lo que genera pues la sintomatología. Con respecto a las complicaciones inherentes del PRK, ya sea aplicada a la
remoción mecánica con alcohol asistida o a través del trans-PRK. Entonces encontramos que el haze corneal o defecto epitelial, el haze corneal clínicamente relevante en una incidencia del 0,5 a 3%, pero con la mitomicina disminuye a menos del 1%. La mitomicina fue supremamente importante dentro de los avances del PRK, porque casi que al disminuir la incidencia del haze nos ha permitido corregir defectos refractivos de la magnitud de los que corregimos con la SIC. Prácticamente no hay ninguna diferencia en los rangos de corrección que utilizamos entre la SIC y el PRK, excepto ahorita, como vamos a ver más adelante, en hipermetropías mayores de 4. El haze, ¿cómo se caracteriza en el PRK? Con una opacidad subepitelial o en el estroma anterior. Con respecto al retardo de la epitelización o defectos epiteliales persistentes, la incidencia es del 0,5 al 2%, ¿sí? Se considera un defecto epitelial persistente cuando se demora más de 7 a 10 días en repitelizar, y siempre hay que estar vigilando pues el dolor y el riesgo de infección. Con respecto a la ectasia corneal, es mucho menos frecuente que en el LASIK. La incidencia es del 0,02% y es relativamente raro. Y aquí lo más frecuente, que es el dolor y la fotofobia postoperatoria, que es la razón por la cual muchos cirujanos refractivos oftalmólogos deciden no realizar el PRK, es por las molestias postoperatorias, porque son pacientes que van a estar permanentemente pues con síntomas, molestando y llamando al oftalmólogo en el postoperatorio inmediato. Pero se puede controlar con analgesia y lentes de contacto. Entonces aquí tenemos complicaciones. Aquí vemos esta es una hiperplasia epitelial, aquí un defecto epitelial persistente, aquí otro defecto epitelial persistente, aquí un haze subepitelial, aquí lo vemos, ¿sí? Y aquí una hiperplasia epitelial, que muchos pacientes en la regeneración y en el periodo postoperatorio son pacientes que se demoran en corregir el defecto, pacientes que están en el postoperatorio y dicen que están viendo mal, pero muchas veces por remodelación inadecuada del epitelio, pero eso tiende a mejorar con el tiempo. Entonces, ¿cómo debemos prevenir la ectasia del ojo seco? Entonces, ¿cuándo hay un riesgo de ectasia? Entonces vamos a ver aquí un termómetro que nos dice desde el más alto riesgo hasta el más bajo. En rojo están los más altos riesgos y en verde el menor riesgo. Entonces, cuando tenemos topografías anormales o un queratocono frustro, entonces es muy importante la evaluación de la topografía. En naranja, cuando tenemos el PTA alto, el PTA es el porcentaje de tejido alterado, que es el índice del doctor Marconi Santiago, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver en detalle. Y cuando dejamos un estroma residual bajo, lo ideal del estroma residual cuando hacemos la SIC es que esté por encima igual a 300 micras. En miopías altas, pacientes jóvenes, porque en miopías altas las ablaciones son mucho más profundas, y ya sin riesgo los pacientes con parámetros normales. Para ojo seco, también alto los pacientes que tienen un ojo seco preoperatorio no tratado, ¿sí? Pacientes con miopía alta, porque el flap usualmente la ablación es más profunda, y pacientes con flap mayores, porque entre más grande el flap, pues estamos denervando mucho, estamos comprometiendo mucho más el plejo subbasal. Y las mujeres posmenopáusicas porque conocemos los problemas hormonales que llevan a mayor predisposición del ojo seco, y ya en verde, pues pacientes con superficie sana y sin factores de riesgo. Indicaciones, hay unas indicaciones que son indiscutibles del PRK, que sí o sí siempre hay que PRK, que son córneas menores de 500 micras o con cualquier tipo de irregularidad, pacientes que practican deportes de contacto o militares
pacientes con cicatrices superficiales, porque podemos aprovechar la irregularidad de la cicatriz, ¿sí? Y el Hayes para a través de una ablación de superficie poder contrarrestar las dos cosas, la irregularidad y el Hayes. Y pacientes con queratocono bajo ciertas indicaciones, sobre todo los queratoconos tempranos, ya hoy se pueden hacer PRK combinado con el crosslinking, ¿sí? Pacientes con riesgo alto de ectasia, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes de ser frotadores o miopías muy altas, pacientes con ojo seco, que no sea severo, es decir, el ojo seco severo es una contraindicación para la, para la cirugía refractiva, pero ojos secos leves es mejor hacerles PRK, porque en el LASIK la incidencia de ojos secos es mayor. Topografías sospechosas, cualquier anormalidad que usted vea en la topografía, asimetría, un corbatín asimétrico, que no sean o que no están dentro de los parámetros de ectasia corneal o queratocono, también lo debemos hacer. Y el PTA, que es el índice de Marconi-Santiago, que lo que hace el PTA es hacer la relación grosor del flap más la ablación sobre la profundidad, sobre el grosor de la córnea. Tiene que ser, si es mayor de 40, se debe hacer PRK. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una córnea de 500 y voy a hacer una ablación, un disco de 120 y una ablación de 80 y la divido en 500, si me da menor de 40%, le puedo hacer un LASIK, o si no, tengo que hacerle un PRK. Entonces, vamos a explorar las ventajas, hacer en conclusión o concluir cuáles serían las ventajas del PRK. Primero, pues no tenemos complicaciones del flap, entonces evita ectasia, desplazamientos y todas las complicaciones que son inherentes al corte, especialmente los pacientes que sean con microquerátomo, menor alteración biomecánica, entonces mucho mejor en córneas delgadas, más económico frente al LASIK, Fento, sí, porque el Fento es otro láser que cuesta 400, 500 mil dólares. Entonces es una cirugía mucho más económica, solo se necesita el excimer láser, menor incidencia de ojo seco y una estabilidad refractiva a largo plazo, que es uno de los problemas del LASIK. Muchos pacientes con LASIK, sobre todo los que se hacen ablaciones muy profundas, hacen un cambio miópico por el problema de estabilidad biomecánica. La única excepción, diría yo, para el PRK hoy sería hipermetropía mayores de 4 dioptrías, porque el riesgo de Hayes y regresión es mucho mayor, y en esto sí el LASIK muestra superioridad. Con respecto a las terapias ayudantes del PRK, esto está respaldado por estudios experimentales y clínicos, y estos medicamentos son bien tolerados en humanos y alternativas. Entonces aquí vemos la fisiopatología de la cicatrización corneal y cómo actúa cada uno. Entonces vamos a hablar de la mitomicina C, el losartán y la insulina. Sabemos que la mitomicina C inhibe la proliferación de miofibroblastos. El losartán bloquea la activación de los miofibroblastos. Es decir, la mitomicina actúa antes de la diferenciación a miofibroblastos y el losartán sobre la activación de los miofibroblastos. Y la insulina estimula la reparación epitelial y acelera la repitalización y la regeneración de los nervios. Entonces, estos tres medicamentos nos han cambiado mucho el perfil de complicaciones y nos han mejorado mucho los resultados del PRK. Entonces, la mitomicina, pues que se usa intraoperatoria a una concentración del 0.02%, intraoperatoria 10 a 20 segundos, aunque la mayoría de los estudios muestran que puede usarse hasta 120 segundos, previene el Hayes corneal y reduce la opacidad postoperatoria del PRK. El losartán reduce, que se usa de manera postoperatoria cuando nosotros vemos la aparición de Hayes, incluso en algunos estudios lo recomienda profilácticamente cuando vamos a hacer ablaciones muy profundas o cuando hay riesgo de Hayes, reduce la fibrosis estromal y favorece la transparencia corneal. Se usa a esa concentración 0,8 miligramos por mililitro, ¿sí? Y cuando el paciente no ha epitelizado, también se puede utilizar en pacientes que no han epitelizado a una concentración menor de 0,2 miligramos por mililitro, 4 a 6 veces al día. Y la insulina,
que acelera la repitelización y mejora la integridad corneal, y también actúa sobre la sensibilidad y la regeneración de los nervios. Se usa la mayoría de las veces a una, o la concentración más recomendada es 1 unidad por mililitro 4 veces al día, y permanece estable durante 28 días de manera refrigerada. Entonces, estos son medicamentos que nos están permitiendo controlar las complicaciones del PRK, ¿sí? Y que nos están prácticamente disminuyendo a la mínima expresión, pues todas las inconvenientes que nosotros tenemos con el PRK. Entonces aquí vemos casos, sí, son pacientes míos de terapia ayudante de PRK con insulina. Aquí vemos un paciente con un defecto epitelial persistente, mire cómo mejora. Aquí también, mire, sí, el antes y el después de insulina. Aquí un paciente con una hiperplasia epitelial, esto no es un defecto, sino una hiperplasia, es decir, un tejido redundante de epitelio, y también aquí mejora. Y acá un paciente sometido, con un Hayes postoperatorio, un paciente de un trasplante que se le hizo una ablación muy profunda porque tenía un astigmatismo muy alto, y con el losartán también lo pudimos manejar. Entonces, como vemos, estos medicamentos nos están cambiando prácticamente el perfil de seguridad del PRK. Con respecto al manejo del dolor post-PRK, que eso es lo que más molesta al paciente, y eso es lo que hace que la mayoría de los cirujanos refractivos pues decidan hacer la SIC y no PRK por las molestias postoperatorias. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Cadena de frío. Mantener la cadena de frío intra y postoperatorio, es decir, medicamentos, todos los que nosotros utilizamos durante la cirugía frío, incluyendo las soluciones de irrigación, el lente de contacto, los anestésicos, todos los medicamentos, ¿sí?, que utilizamos en el intraoperatorio. Lente de contacto terapéutico, y cuando nosotros lo embebemos en ketorolato, también podemos disminuir el dolor y las molestias postoperatorias. Los AINES tópicos. Yo el que más utilizo es el Sebestem. Se utilizan 48 a 72 horas, ¿sí? En el postoperatorio inmediato ellos también ayudan a aliviar el dolor. Cuando el dolor es muy severo, nosotros recomendamos AINES, ¿sí? Sistémicos, puede ser el etoricopsib, y también acetaminofén con codeína, puede ser el guanidina F, y en casos de hiperalgia y dolor severo, ¿sí?, podemos usar la pregabalina, pues la lírica, 25, 50, 75 miligramos, dependiendo de la intensidad del dolor. Sí, hay que tener en cuenta que la pregabalina produce sueño, entonces hay que advertirle al paciente que no debe manejar mientras se usa. Bueno, y los otros anestésicos tópicos. Nosotros podemos utilizar anestésicos tópicos diluidos bajo control también en las primeras 2 o 3 días. Sí, pero bajo control, porque sabemos que los anestésicos tópicos pueden también bloquear un poquito la regeneración epitelial. Entonces, si el PRK más cross-linking como ayudante, como dije, ya hay queratoconos tempranos, ¿sí?, que no requieren una ablación muy profunda, que nosotros podemos hacerlos con PRK. Entonces, las indicaciones: queratocono progresivo con suficiente grosor, topografías sospechosas o miopías, astigmatismos alto con córneas delgadas. Esas son las indicaciones. ¿Sí? Uso de objetivos, pues reducir el riesgo de ectasia, mejorar la calidad visual del queratocono. Incluso algunos queratoconos avanzados, si nosotros queremos regularizar la córnea para después hacerle un tratamiento adicional como el implante de un lente intraocular fáquico o una facorefractiva, también podemos hacer PRK más cross-linking, con el objetivo simplemente de regularizar la córnea y no de corregir el defecto refractivo total. Los riesgos, pues tienen algunos riesgos, como son el haze corneal. Cuando combinamos PRK más cross-linking, pues aumentamos un poco el riesgo de haze corneal. Y también problemas de epitelización, pues un poco más lenta, y en algunos casos extremadamente raro el melting corneal. Entonces, en conclusión, cuando nosotros comparamos PRK con la SIC,
El PRK, pues una cirugía más segura, estable en córneas delgadas, topografías sospechosas y ojo seco. Sin embargo, en el caso mío, en este momento, el 98% de mis pacientes lo estoy haciendo por PRK. Si yo cojo toda mi historia de cirugía refractiva, hasta hace 3, 4 años yo hacía casi todo lo hacía, y me llenaba de razones para hacer PRK. Ahorita es a la inversa, ahorita me lleno de razones para hacerla así, casi todo lo hago PRK porque con todo el tratamiento coadyuvante que le mostré con la mitomicina, el losartán, la insulina, estoy manejando muy bien las pocas complicaciones que me presentan. Lo que ya dije, las complicaciones hoy son mínimas con las terapias modernas y el costo es mucho menor y más accesible que el LASIK, especialmente cuando lo hacemos con Fento. El LASIK tiene una recuperación más rápida, pero mayor riesgo de ectasia y ojo seco crónico. Y en refractiva la seguridad y la estabilidad pesan más que la rapidez de recuperación. Entonces el parámetro no puede ser la rápida recuperación, ¿sí? Sino más bien el perfil de seguridad del paciente. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.